Bienvenida, Susana. Gracias, muchas gracias. Para que te voy a acomodar el micrófono. Gracias por Bueno, invitarme. estábamos, por favor, Susana, un placer. Estábamos comentándote recién fuera de aire que la excusa ha sido este 2 de febrero, ayer, esta jornada en la que muchos miran al mundo, al universo, a Frumbanda, que reúne tanta gente, ¿verdad? En las costas, no solo acá en Montevideo, sabemos que la Ramírez es el epicentro de todas las actividades, pero tiene muchos lugares donde se reúnen y queremos abordar el significado que tiene para el afrumbandismo todo esto. Si bien es un día, el resto, los otros 364 días, los afrumbandistas vivimos y luchamos, y sobre todo luchamos por resistir. Pero es bueno este día, claro que sí, porque como tú dijiste, tiene una significación muy particular. Tiene que ver con el origen prácticamente de los cultos afro en toda Latinoamérica y el Caribe, que llegaron con los barcos negreros, ¿verdad? Mm. Y que Yemanyá, a pesar de que hay diversos rituales, según las tribus, porque son cultos milenarios, que luego se sincretizaron con las creencias indígenas y también con el catolicismo obligado, tienen una cosmología en común en el sentido que somos monoteístas, todos los rituales lo son. Si fuésemos politeístas todo bien, la gente lo confunde a veces por la cantidad de orillás y demás deidades, no está mal dicho, creo yo. Y a su vez la creencia en las energías de la naturaleza, que son los orillás, creados por el nombre de ese nuestro Jehová, Dios, podría decirse, según la tribu, Olodumare, Olodumaré, Zambi, sería el Jehová, sería, ¿no? Uh-huh. El creador de las energías de la naturaleza y también de la gente, o sea, de la humanidad. En esa, digamos, cosmovisión, en esa mirada de lo invisible, existe Yemanyá como la madre junto con Oyalá de casi todos los orillás, que nace curiosamente en un río, o sea, nace en agua dulce, en el río Gun en Nigeria. Con la diáspora esclavista, en los barcos del tráfico negrero, se transforma, al ser la madre de casi todos los orillás, en la dueña o en la energía que gobierna las grandes aguas, las aguas oceánicas, saladas, y deja para Oyum, su hija o madre en algunas leyendas. Somos religión de transmisión oral, no de libro. Para nosotros eso es una riqueza porque exige el contacto humano, el tema de la familia, la comunidad religiosa y demás. La transmisión de la memoria, que es muy importante, la importancia de la ancianidad incluso en la transmisión de esa memoria. Y así es que Oyum tiene el dominio del agua dulce y Yemanyá tiene... Pero de todas maneras la gente también hace ofrendas en los ríos, porque los ríos van al mar y además porque... mucha gente, sucede algo, ¿no? En ese fenómeno Yemanyá. Yo quisiera que no lo fuera algún día, porque es parte de las tradiciones uruguayas, ¿no? Pero además, Susana, Uh-huh. digo, ha crecido muchísimo en los últimos años. Quizás no tanto, perdón porque me voy a expresar mal, quizás no tanto el evento de playa, por llamarle de alguna manera, pero sí la consulta, sí la devoción. Eso sí ha crecido mucho con el tiempo y de hecho debe ser una de las pocas cosas que han crecido sin necesidad de publicidad, sin necesidad de redes, sin necesidad de nada. Es decir, son las propias necesidades humanas muchas veces las que hacen crecer la fe. Ya lo creo, verdades relegadas que se abren paso. Si hay magia, es que la religión umbanda y los cultos afro todavía existan, porque en realidad hubo un plan de exterminio, se podría decir, que todavía pervive, y coincido contigo en que lo popular tiene una gran fuerza, esa transmisión que va de oreja en oreja o de boca en boca, y lo que yo decía es que mucha gente de acá de Montevideo se va de pronto a los ríos del interior para tener más tranquilidad, para hacer los rituales, y otra viene de pronto del interior, cercano, ponele, a veces no tan cercano, para participar de esa fiesta multitudinaria, ¿no? Que nos permite sacar el culto a la calle y que la gente que a veces no se anima a ir a un templo, porque todavía así como hay racismo estructural, hay racismo religioso, porque cultos afro es cultura afro, bueno, preguntas dónde hay un templo, nadie sabe, aunque mucha gente sepa, no te dicen, porque ay, que van a decir que voy a la macumba y que demás. Bueno, pero ese día con el mate bajo el brazo o como paseando, la gente se entera de lo que hacen los umbandistas. ¿Y por qué te parece que existe esa
esa distancia o esa diferencia entre lo que se percibe de afuera con ese temor que puede dar o esa reticencia quizás a decir me meto en un templo a ver qué es lo que se está haciendo y lo que realmente pasa puertas adentro. Y proviene de lo mismo que decía al principio, de las invasiones, porque en realidad las culturas dominadas por la cultura blanco-europea, católica, vamos a decir así, o cristiana, trajo todo su bagaje que impuso, ¿no? Bajo pena de tortura o muerte. O sea, los africanos y los indígenas eran privados. Realmente había un castigo físico, y posiblemente ni se imagina uno cuánto, si cultuaban sus propios dioses. Y una forma de excluir es el miedo, y a su vez ese demonio que es cristiano. Nosotros no tenemos una encarnación del mal en los cultos afro. Sabemos que existe el bien y el mal, las energías positivas, negativas, pero no tenemos en nuestra cosmología alguien que sea... lo confunden con Eshu muchas veces, ¿no? Por el color rojo y negro, por la asociación a la tierra, a la sangre como elemento vital, también a ese Ayé. En realidad universalizaron esa creencia en el diablo, que yo que sé quién es el diablo, es una construcción cultural occidental y cristiana, pero su maldad, o sea, todo el mundo sabe, desgraciadamente, o no sé si desgraciadamente, y lo endilgaron a los cultos afro, lo asociaron a los cultos afro. Entonces nadie se va a querer hacer amigo del diablo, ni tener nada que ver con el diablo. Entonces todo es como soterrado, como si voy no digo. O sea, que no me confundan con un macumbero, que yo no tenés religión en dictadura, decíamos. ¿De qué religión sos? Soy de la religión, ¿no? Era como una forma también así, codificada de definirnos, que al fin también era interesante, ¿no? Porque la religión, como que era la religión, y sigue siendo la religión, y sin embargo, para expresar esa forma de creencia, que eran cultos prohibidos, sí, porque al amo no le podías decir, bueno, a tal hora me voy a hacer me voy al rito y después vuelvo. No, había que hacerlos de madrugada, sin que se enteraran, y obviamente llamando ancestros, llamando espíritus, pidiendo protección, libertad, regreso al África. El culto de Yemayá, ¿por qué mirando el agua? Sí, porque el elemento agua tiene que ver con el Oloyá, pero también para poder regresar a la familia, a todo de lo que fueron despojados, que lo único que nos quedó fue la fe, y en realidad una fe que fue también legado para la humanidad hoy día. Y ese sí es un fenómeno que antropológica o sociológicamente no está estudiado. Hay más gente blanca, o por lo menos no afrovisible, que practica la religión afro que la propia gente afro. Yo pienso que es por las prohibiciones a las que fuimos sometidos, ese racismo religioso que pervive, ¿no? Sí, igual vos sabés que te quería preguntar por eso. Voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda. ¿Cuánto ayudan las urgencias de las personas al crecimiento de una religión? Porque uno se imagina yendo muy para atrás una sociedad cristiana donde, bueno, que de alguna manera convivía con estos rituales afro, y algo vos ves que hace que te acerques a ellos. Y a veces son las urgencias también de las personas, porque todos tenemos algo para pedirle a Dios. Pocas veces le preguntamos a Dios qué precisa. Por lo general le estamos pidiendo, ¿no? Y tiene que haber algo, tiene que haber un algo que tiene la religión, porque además es bien como decís vos, muchísima gente hoy en nuestra sociedad es de religión. Quizás no lo habla abiertamente, pero entre curiosos y gente que sí la practica, uno ve qué es lo que pasa. O recurre también, que no es lo mismo, que recurrir no es lo mismo que practicar. Es verdad eso. Claro, claro. Yo creo que sí, que es una verdad lo que dices, es a la hora de las necesidades humanas, todas y todos somos iguales, porque además hay cuestiones que no se solucionan con dinero, ¿no? Entonces, ante la necesidad, creo yo que la fe moviliza a las personas hacia donde sientan que se refleja lo que necesitan. Entonces, como son, digamos, lo que dije antes, verdades relegadas que se abrieron paso, que estaban destinadas a desaparecer, porque primero fueron combatidas, después fueron negadas, luego invisibilizadas, hasta hoy en día estigmatizadas, ¿no? Sufrimos todos los prejuicios posibles y sin embargo no solo siguen existiendo, sino que crecen.
Entonces esa necesidad humana creo que también es la que motiva y moviliza. Y existe, ¿sabes qué? En la cultura indígena, quiero mencionarlo, porque un amigo que ya no está y partió en febrero hace no tantos años, artista plástico indígena, Alejandro Álvarez, lo decía, el Pachacutic, esa vuelta que da el planeta, que dicen que es física, no solo simbólica, trayendo de pronto, o sea, lo que estaba abajo, imaginémoslo así, pero es toda una filosofía de pueblos originarios mucho más profunda, no la sé explicar, pero tiene que ver también con estas cuestiones. ¿Se practica de forma pura como estas religiones fueron traídas de África, o los diferentes hábitats, la cercanía de pronto, tanto con la religión cristiana como de repente con lo que se practicaba acá, religiones paganas que también eran autóctonas de sin dudas tierra, que hay todo. Hay como se dice, las religiones se las denomina algunas personas las denominan afroamericanas por eso mismo, ¿no? En una América que, bueno, un nombre también impuesto por los colonizadores. Aún seguimos colonizados ideológicamente en muchas cuestiones, por eso también es resistida de pronto esta forma de ver lo invisible de los africanos y de los indígenas. Y Umbanda es una religión sincrética, o sea, le sacás uno de los componentes de las culturas que se encontraron, no se encontraron. En realidad fue en el desastre de las invasiones, pero como dicen por ahí, los reyes y las monarquías y los generales, los militares hacen la guerra y abajo el pueblo hace el amor. Entonces, inevitablemente, hay mezclas que resultan de algún modo buenas para la gente. Y Umbanda es una de ellas. En los altares de Umbanda tú ves santos católicos, ves la africanidad en los pretos belios, en los africanos propiamente, ves también lo que tiene que ver con los indígenas, con los caboclos, y hay también ramales más africanizados como rituales de batuque, candomblé, quimbanda. En Brasil hay infinidad, en Cuba también, porque no fue, hablamos de cultos milenarios, muchos anteriores al Cristo y demás. Entonces tienen todo un bagaje cultural importante, y de cada región donde eran traídas esas poblaciones esclavizadas eran distintas naciones. Entonces también llegaban a distintos lugares donde había indígenas que cultuaban. La coincidencia era la veneración, el cuidado a la naturaleza. Ese africano, ese originario tribalizado sabía que necesitaba esa naturaleza sana para la sobrevivencia de la especie. Podemos decir que eso sería como la rama central, y después de ahí depende en cada pueblo, sin cada dudas, cultura aunque varían los nombres, sin dudas, porque la asimilación incluso de los santos cristianos a los orishás, fueron obligados a cultuar altares católicos. También tiene que ver con, bueno, esta santa tiene que ver con los niños, le piden para las mujeres para tener familia, las familias para el bienestar, para qué sé yo, igual que nuestra orishá o nuestra entidad espiritual. Mirá el guerrero, la guerrera, se parece, bueno, y fueron, eso es una magia, porque como digo, realmente fue, o si no, una sabiduría infinita de lograr no solo conservar, sino transmitir ese culto para que pudiera ser no solo por su etnia practicado, sino también legado, como dije, a la humanidad, porque las religiones no tienen color. O sea, hay gente que me dice, gente afro, que de algún modo cuando escucha lo que decimos dice, pero yo aprendí de mis abuelas, de mi mamá, dice, soy negra, como un piano a veces. Aprendí el catolicismo, y casi llorando, ¿no? Por entender que habían sido despojadas de algo sagrado brutalmente con la esclavitud. Pero tú no tenés que ponerte así, porque víctimas fuimos todas y todos. Fuimos víctimas de un sistema, de un imperialismo monárquico, de invasiones, de asesinatos en masa. Quedó lo que quedó, y la humanidad increíblemente se reivindica a sí misma, se repone esos horrores y transforma ese dolor en amor. Porque una religión es amor, ¿no? La nuestra y todas las religiones lo son. Susana, y mucho de lo que se ve cada 2 de febrero, ¿no? Y ayer lo repasábamos también con las imágenes, todo lo que son las ofrendas, todo lo que ustedes
regalan a la diosa del mar, envían a la diosa del mar. Contanos un poco de esa simbología, ¿no? Que no va tanto en el valor de lo que se pone, sino en lo simbólico. Olvidemos, ¿no? eso, si no, dependería del poder adquisitivo y Iemanjá diría, a ver cuánto tenés. Decía Cairo algo interesantísimo, la gente no se acuerda de preguntarle a Dios qué precisa, y creo que la ofrenda tiene ese sentido, devolver a la naturaleza, que para nosotros es esa, cualquier orilla tiene que ver con ese Olodumare o Zambi, ¿no? Que el creador de esa energía, de esas energías naturales. Devolver a la naturaleza lo que gasta en nosotros, se podría decir. Tiene ese sentido. El sentido de, bueno, yo entiendo que si bien Pierre Berger estuvo 17 años en Nigeria para conocer por qué, es un misterio, sigue siéndolo a pesar que fue estudiado, por qué Iemanjá tiene esta forma, la vieron mujer, por qué al otro lo vieron hombre, por qué sus colores, por qué sus comidas, por qué bueno, somos religiones espiritistas, animistas y simbólicas. Yo digo un poco en broma, da trabajo ser macumbero, porque claro, es como que otras religiones tienen de pronto un libro y lo interpretan y bla, bla, todo bien, pero nosotros que la ofrenda, que esto, que si la velita, que el color, que las comidas, que viste, mucha gente te dice, la religión empieza en la cocina, porque tú tenés que saber cocinarle a tu orillá, para que te reciba lo que realmente quiere recibir y para que huela y esos aromas y esos perfumes y esos yuyos y esas plantas y esas flores tengan todo lo que energéticamente querés que vibre para esa ida y vuelta de energía. Y la ofrenda es eso, más allá de lo que tú le ofrendás, que sí tiene particularidades, como dije, en colores, en sabores, en olores, en distintas comidas, frutas, qué sé yo, tiene que ver con reponer la energía que la naturaleza gasta en nosotros, o sea, ese Dios. Sería como simplificarlo mucho, ¿no? Un poco gráfico de más, pero tiene ese sentido. Así que más que nada significaría agradecimiento, además de votos de fe y pedidos, sin dudas. Susana, ¿cuánto ha cambiado toda la dinámica en lo que tiene que ver con lo que se le da a la diosa en fechas como esta? Hace un tiempo, bueno, estuvo toda aquella polémica por los barquitos de Espumaplas, de cambiar porque en realidad pasaba eso, ¿no? Había gente que de pronto estaba por fuera de todo esto, que de lo que se quejaba todavía pasa, ¿no? Del Estado. Bueno, pero ¿se ha avanzado algo en ese sentido? Se ha avanzado, hay más conciencia. Sin embargo, ayer nosotros hicimos la ofrenda el 1 de noche para recibir el día de Iemanjá, ¿no? Ayer igual fuimos a recorrer para ver cómo está todo, con otra mirada de ayudar o de ver que todo esté tranquilo. Y veía barcas de Espumaplas y nada, sufría. Les decía a algunas personas, mirá que Iemanjá no quiere eso, o sea, te la estás poniendo en contra. O sea, veamos, porque cuando surgió el culto milenario no existía lo químico, no existía el plástico, no existía el Espumaplas, o sea... Entiendo que los avances científicos tecnológicos, también hay que agradecerlos, la humanidad evoluciona, obviamente nos estamos comunicando y nosotros podemos difundir nuestra fe, nuestra verdad por estos avances tecnológicos. Pero cuando llegamos a la comprensión de que algo estamos haciendo mal, buscamos de algún modo volver a la fuente en la medida de lo posible, sin perder esencia, y la gente sigue, incluso vendiendo, no vendan más Espumaplas. Mirá lo que nos pasó 1997, no, 2000 más o menos. Atabaque surge en 1997 como periódico, se vendía en los kioscos y demás. Empezamos a promoverla, uso de Espumaplas para las barcas. Es más difícil y más caro, porque implica artesanía, imagínate prepárate antes, da trabajo ser macumbero, recordémoslo, para que quien hace una barca de madera, de totora, de cañas, de cartón. Es difícil, porque a veces las barcas, claro, se tratan de hacer grandes para que la gente pueda poner todas las cosas, el templo, qué sé yo. Empezamos con esa historia, nos hacen una nota. ¿Te acordás cuando el diario El País era un tabloide así enorme? O sea, al medio tremendas fotos y toda la prédica nuestra y una Iemanjá ecológica. Nosotros no le habíamos puesto nombre. Capaz que el nombre estuvo bien, pero las santerías empezaron a no vender las barcas de Espumaplas y eran las auspiciantes de nuestro Atabaque. Entonces un día nos llaman y nos dicen, chiquilines, todo bárbaro la Iemanjá ecológica, pero no estamos vendiendo las barquitas de Espumaplas, que además son muy económicas, blanquitas, preciosas, las decorás como querés. Bueno, una vez nos dijeron que el impacto del 2 de febrero
no medraba esa categoría que era ISO 14500 en esa época. Creo, viste que van como cambiando a veces las cuestiones de observar la salina. No sé cómo es, la cuestión que no afectara. De todas maneras, nosotros ritualmente sabemos que eso afecta. Entonces, ¿por qué las flores de plástico? ¿Por qué nosotros en nuestra práctica últimamente no hacemos barcas? Hay santerías que ya no las venden. No quiero ponerme en contra de la gente que ayer estaba divinamente exuberante de manjar, la gente vendía desde, no sé, tortas fritas hasta de todo. No me gustó que estaban vendiendo alcohol, pero bueno, está. Ya es una fiesta popular, habrá quien, si lo consumen con responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa? El tema de la cuestión de lo que se vende tiene que también tener un cierto criterio. Porque si nosotros estamos diciendo que cuidamos la naturaleza... Pero hay un poquito más de conciencia con eso. Exacto, claro. Lo hay, yo entiendo que lo hay, pero cuesta mucho. Claro, estamos casi 30 años después de aquella Yemanjá ecológica que surgió y que tuvo una repercusión importante. Nosotros nos vimos de algún modo obligados a hacer talleres, a interactuar con los municipios, los templos de cada zona, para que la gente del departamento ambiental nos dio un premio, me acuerdo, la Intendencia Ambiental por la iniciativa, estuvieran en ese proceso, que no fuera algo que un verticalazo. Porque si vamos al caso, la vela también contamina, pero no vamos a prohibir las velas, porque pero mirá que se termine, trata de cuidar, incluso por el tema del fuego, qué sé yo. No, pero está bueno que lo digas, porque quien no va y quien no ve, se queda quizás con la imagen de las barcazas de espuma plazo, con todos los sí, desechos. También ha pasado algo feo, ¿sabés que lo quiero comentar? Es novedoso, me lo mostró ayer un periodista, y me dijo, mirá esto, qué horrible, Susana. Mostraban una Yemanjá preciosa, negra, como debería ser la original, pero bueno, ya ha trascendido esta imagen un poco más blanquizada. Y a Yemanjá devolviendo así como una bolsa negra de basura a la gente en la playa, ¿no? Como una Yemanjá enorme. Y el periodista, que es afro además, ¿pero qué es esto? Le digo, tú sabes que yo hago otra lectura de eso, ¿no? Puede ser que Yemanjá devuelva lo que es contaminante. ¿Por qué no? No pensemos que todo es una mística, sí, porque si no, no acudiría la gente, incluso que no es de religión, ese 2 de febrero, motivada por una convocatoria espiritual que nace en el África, pero que hasta se difumina un poquito, ¿no? El origen. Pero la gente de fe va, sabe que allí hay una energía particular. Y bueno, ¿no será que es hora de que pensemos nuevamente en si y a su vez él me decía, sí, pero esto es clasista, porque cuando se hace una fiesta, nadie quiere ver la fiesta masiva, y están viendo la mugre, no tiene sentido, porque toda manifestación popular deja residuos. Nosotros hace tiempo nos llevamos, como te dije, barca, de la mano al mar, llevamos comida, flores, frutas, si hay algún envase de perfumes, por ejemplo, de alguna bebida, llevamos ya un recipiente, una bolsa. No, pero está perfecto que lo digas, porque es tema siempre. Pero a veces llegamos a la playa y tenemos que limpiarla nosotros. También. Claro, ¿Cuánto falta educar en todo esto, en lo que tiene que ver con la religión, más allá de que la practiques o no? Porque muchas veces pasa como mensajes que nos están llegando, que hablan de cabezas de chivos en la playa, digo, siempre está eso. Me hace acordar cuando yo era chico, ¿no? Cuando yo era chico y estábamos los gurises y de repente veíamos algo que pasaba en la esquina, eso era una macumba y aquello lo mirábamos con terror realmente. Y eso obviamente, quizás en nuestras casas no había quien nos explicara qué era lo que había pasado ahí. Entonces lo que queda con lo que creces y con lo que te formás y llegas adulto es con eso. Exacto. En realidad, yo siempre digo a la gente, si vos encontrás en la calle algo que sabés que tiene que ver con un banda, con los cultos afro, con quién banda, y vos, no sé, lo pateaste, burlás o demás, eso yo no sé si te hará bien o mal, pero la macumba, no sé, la maldad por lo menos está en vos, porque vos sos el que está agrediendo algo que no es tuyo. Es como que yo sé que a ti te gusta, no sé, algo, una flor, y te la traigo. Y él viene y la rompe, porque, no sé, de celos, o porque yo te la di a vos y no a él. No sé, es una maldad que surge de la persona que comete el hecho de violencia, no de la flor en sí, ni del gesto mío tampoco. Y en realidad nosotros en un banda hay alguien, la gente muchas veces no sabe, hay quien no sabe,
en Umbanda no se hacen sacrificios de animales. Uh-huh. Se utilizan comida, sí, frutas, velas, cintas, qué sé yo. A veces algún cuchillo para cortar frutas, a veces la carne que se compra en las carnicerías para hacer alguna... Y en otros rituales sí, pero siempre es para alimentación de los fieles. No deberían dejarse animales, que a veces ponerle que sea para, no sé, salvar una vida, para hacer algo que necesitas sacar a alguien del CTI. No es un animal que se pueda comer. Bueno, normalmente debería enterrarse. Y a veces no hay lugar, no vivimos en la selva, es razonable. Hay otros rituales en los que se deja, si es un ave, normalmente es un ave, se deja volar. Nosotros no estamos, se deja libre. El destino que vaya a tener. Nosotros no estamos a favor de hacer ese tipo de entregas porque entendemos que es una cuestión de lidiar. Sabes que nos decían, es tremendo porque en los parques a veces, la gente que cuida los parques de la Intendencia, dice, ya cuando cambian las autoridades me dijeron, este parque o este árbol es el de las manzanas, el otro es el de la pipoca, el otro es el de las gallinas, el otro es el de las cabezas. Y yo decía, bueno, crece la religión. Por eso también hay más ofrenda. Y también, no sé, en lugares, por ejemplo, en Brasil, en Río de Janeiro, Bahía, donde hay mucha religiosidad y mucho turismo, más seguido se hace la limpieza de las playas, porque las playas es un lugar también bastante elegido para ofrendar. Ya te digo, nosotros intentamos que haya la menor, porque entendemos también que convivimos en un medio urbano. No estamos en la selva donde cualquiera puede hacer algo tranquilamente y nadie lo ve. No es que sea secreto, es que tiene otra forma. Recato, solo que de dices. por sí, siempre lo que hablábamos de la mugre, en vez de ver la fiesta, señalamos a los mismos, ¿viste? El péguenle a los macumberos todavía vive y lucha también. Susana, te agradecemos mucho esta visita ustedes, como todos corazón. los años. Muchas Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la pausa. Vamos a una pausa. Bendiciones para la audiencia, Muchas Ayer, gracias. de Yemanjá y de todos los Ya orillas. están ahí al gracias. firme escuchando.